Muy buenas noches, querido Gustavo. Después de tiempo que tengo el placer de poder verte y ahora además entrevistarte. Muy buenas noches. Es un honor escuchar, es una alegría para mí poder estar juntos en este nuevo camino en la diplomacia internacional, en la diplomacia parlamentaria, en el Parlamento andino. Gracias por tus palabras. Es un honor estar aquí en tu programa. Gracias por aceptar la invitación. Estamos inaugurando una nueva temporada de programa y qué mejor que con un invitado de tu nivel y tu prestigio. Gustavo, muchas gracias Me va a por tocar, acceder. me va a tocar, hermano querido, ser padrino de tu programa y Sí, algo así. espero traerte suerte. Estoy seguro que sí. Si compartes un poquito de tu capacidad y fortuna, como decía Maquiavelo, ¿no? La fortuna, la virtud son fundamentales también en el éxito. Yo quería empezar primero preguntándote cómo encuentras la situación del Parlamento andino, cómo está el equipo peruano, o sea, el equipo de parlamentarios andinos de nuestro país, cómo ha sentido, ya se han reunido, han tenido la oportunidad de interactuar entre ustedes. Y lo menciono porque me viene a la memoria el bochornoso episodio del quinquenio pasado, donde los parlamentarios andinos acabaron peleándose entre ellos por ver quién ejercía la presidencia, eligieron a uno, luego dijeron que él no era, en fin, Perú ahí hizo un espectáculo no muy simpático, no muy elegante en el periodo pasado con otros parlamentarios andinos. Yo quería por eso preguntarte, Gustavo, ¿cómo ves el ambiente en esta oportunidad entre los parlamentarios andinos que han sido electos para este periodo que se avecina? Hace 16 años me tocó durante mi gestión parlamentaria como vicepresidente del Congreso y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores legislar acerca del voto popular, el voto universal y directo para elegir parlamentarios andinos. Hasta el 2006 nunca hubo elección directa de parlamentarios andinos. Hay que recordar que el Acuerdo de Cartagena es de 1969 y el Parlamento andino es de 1979. Hasta el 2006, el Congreso elegía entre sus miembros a los 5 representantes, a los 5 parlamentarios andinos. Gracias a mi ley, es el pueblo peruano, el soberano, quien elige a sus 5 parlamentarios. 2006, 11, 16, 2021. Esta es la 4ª elección y resulta que hoy somos uno de cada partido. Ahí estamos representados Renovación Popular, está representado también Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Acción Popular. Somos 5 parlamentarios, 3 con oficio de congresistas, 1 de viceministro y el otro de líder nacional. Así que aquí estamos y creo que tenemos una representación multipartidaria y Plural. con buenas credenciales. ¿Ya se han podido reunir? ¿Ya han tenido la posibilidad de conversar entre ustedes o aún no han sesionado? Ya nos hemos encontrado ya hace un par de meses, ya llevamos trabajando y proyectando porque uno no necesita tener que juramentar para iniciar el trabajo, cuando uno ya es candidato, de hecho que ya sabes lo que tienes que hacer. Tenemos cada uno un plan de gobierno, en el caso de Renovación Popular, donde soy secretario general, allí hemos impulsado en la campaña el plan Inca, y ese plan Inca nos ha permitido entender que desde el Parlamento andino podemos hacer diplomacia parlamentaria, comercio exterior y multilateralidad. Muy bien. Bueno, es un tema importante el Parlamento andino y qué bueno que hayas tenido la posibilidad de recordarnos que fue una gestión tuya, que, que este colegiado se elija a través del voto popular, cosa que ha sido muy importante además, porque da mucho más legitimidad al órgano parlamentario para la región andina. La precisión es importante
pero además sería bueno que puedas compartir con la audiencia tanto de Plus Media TV como de Full TV y de Cable Más. ¿Cuáles son digamos, las funciones más importantes del Parlamento andino que de repente no son tan conocidas por la población como sí sucede con el Parlamento Nacional, que está todo el tiempo expuesto en los medios, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cuáles son las principales funciones que van a llevar a cabo ustedes y de repente por ahí introducirnos al plan que ustedes tienen para desarrollar, por lo menos en el primer año de gestión? Con muchísimo gusto. Hay que recordar que el Parlamento andino, la Comunidad Andina de Naciones, estamos exactamente en la geografía de los incas. Estamos de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, justamente donde estuvo el Tahuantinsuyo. Por eso, desde 1969 existe el sueño de la integración andina. Esta integración andina lo que hace es la fundación de un supraestado donde varios países se unen de manera parecida a la Unión Europea. En Europa hay 27 países unidos. Ya se fue a Inglaterra. Brexit. Y en ese camino, igual que cualquier estado, Luis, hay 3 poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. El poder ejecutivo está en Lima. Se llama Comunidad Andina de Naciones, o sea, está en Perú. El poder ejecutivo está en el Perú. El poder judicial se llama Tribunal de Justicia Andina, está en Ecuador. Y el poder legislativo está en Colombia, se llama Parlamento Andino. Somos 5 países: Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Y lo que hacemos es muy parecido al rol nacional. Nuestro rol internacional es representar, fiscalizar y normar. No legislar, sino normar. La diferencia es que nuestras recomendaciones legislativas no son vinculantes. Lo que nos pide el tratado es poder armonizar la legislación en nuestros países. Pero sí fiscalizamos, sí tenemos representación y sí podemos ejercer el control político. Además de las instituciones que te he mencionado, existe el Sistema Andino de Integración, donde también está la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento. Está también la Universidad Andina Simón Bolívar y está también el Convenio de Salud Hipólito Unanue, entre otras muchas instituciones. Efectivamente, sí, muy importante que lo destaques porque además permite que la audiencia pueda entender la real dimensión del trabajo que ustedes tienen que realizar. Has hecho una comparación un poco con el tema europeo y eso me permite hacerte una pregunta más política, pero siempre en el ámbito de la política internacional. Y es, en Europa, por ejemplo, existe el Partido Socialista Europeo, el Partido Conservador Europeo, tienen sus bancadas por partidos en el Parlamento Europeo. ¿Tú crees que algún día algo así pueda ser posible en la región andina? ¿Tú crees que en algún momento haya la capacidad de que existan partidos andinos, por ejemplo? Bueno, es que, Luis, tu pregunta, como joven que eres, viene más bien planteando el futuro. Y por la edad que yo tengo, vengo más bien planteando el pasado. Claro que podemos ser lo mismo. Vuelvo a repetir, hemos sido incas. Estos 5 países éramos el Tahuantinsuyo. Éramos una sola unidad. Y después, desde el Virreinato del Perú, su capital Lima, toda Sudamérica estaba integrada. Por supuesto, solamente tenemos 200 años de república. Es muy poco. La vida del Perú son más de 5.000 años, desde Caral. Por eso te digo que sí. Europa tiene su propia legitimidad, su propia institucionalidad. Bien es cierto que está el Partido Popular, el Grupo Popular en el Parlamento Europeo, está el Grupo Socialista, y en el Parlamento Andino ahora somos representantes de 5 países. De Perú vamos 5 partidos, de Chile van otros tantos, y así. Será bueno que en algún momento, por ejemplo, mi partido, Renovación Popular, que se esté hermanando con el Partido Popular de España, que está ingresando al socialcristianismo,
a la Internacional Cristiana. Evidentemente, para pronto tendremos en Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador el reto que tú nos planteas esta noche de ir hacia unas solas elecciones, lo cual debe significar que deben haber elecciones un solo día, un solo mes, un solo año. Al mismo tiempo deberíamos elegirnos en los 5 países popular. Claro, porque un poco a eso creo que sería bueno apuntar, entendiendo que es un parlamento colegiado de toda la región, que cada vez las similitudes en la conformación, en la posición política, ideológica, en la parte operativa, ¿no? Cada vez también eso se puede articular y generar, me imagino que a partir de lo que ustedes puedan ir trabajando, desarrollando. Quería preguntar, Gustavo, ¿cuál es el plan, digamos, cuáles son las prioridades que tienen ustedes, por lo menos para este primer año de trabajo en el Parlamento andino? ¿Cuál es la meta que tienen en este primer año? ¿Qué objetivos de alguna manera se pueden haber trazado? Por lo menos hablando dentro del plan de renovación popular. El plan Inca de renovación popular abarca varios segmentos, varios sectores. Primero, comercio exterior. O sea, una unión, una integración subregional tiene que contemplar el comercio exterior como dinamizador de la economía popular. En ese sentido, nos proponemos fortalecer y superar el comercio intracomunitario y el comercio extracomunitario. Tratados de libre comercio, acuerdos de libertad arancelaria, el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones con la Alianza del Pacífico, lo cual nos daría mucha potencia con Chile y México. Sería una alianza inca-azteca, en una visión que tuvo Juan Velasco Alvarado, el presidente Velasco que nos metió en la CAN, y el presidente Alan García que nos metió en la Alianza del Pacífico. Esta unión nos permitiría contar con enormes posibilidades, 230 millones de habitantes, para poder hacer frente a Brasil, para poderle hacerle frente a Estados Unidos, para poder sortear lo que puede ser la demanda en el Asia-Pacífico. Nosotros solos no podremos, con 33 millones de habitantes. El Perú no podrá ser otra vez montaña. Tenemos que unirnos. Comercio exterior, punto número 1. Punto número 2, diplomacia parlamentaria. En ese ejercicio debemos establecer lazos firmes con los parlamentos supraestatales, el Parlamento Amazónico, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Europeo, el Parlamento Africano, los parlamentos de la ASEAN, del Asia-Pacífico, y generar lo que puede significar ciudadanías compartidas. Ahí tienen el Parlacén también, ¿no? Tenemos el Parlamento Centroamericano, todo tipo de parlamento supranacional. La integración. Este es un siglo de globalización, es un siglo de bloques. Nuestro bloque tiene que ir sumándose hacia otros bloques. Esos son los caminos y en el corto periodo que tú mencionas, trabajar la pandemia. Está claro que tendremos más pandemia, tendremos más cepas y en esta situación vamos a significar el hecho de que podremos comprar una vacuna común. Todos los países, Europa, la Unión Europea compró conjuntamente su vacuna. En cambio aquí Chile fue por su lado, Colombia por su lado, Bolivia, Perú, y Perú fue al último. Entonces tenemos que ir priorizando el convenio de salud andino Hipólito Unanue. Muy bien. Y en cuanto a eso es un poco mecanismo de integración extra, digamos, andina, ¿no? Con otros bloques. Y a nivel de la población de los países andinos, por ejemplo, ¿no? Hay ya el tránsito, por ejemplo, libre, uno ya con la cédula, no necesita pasaporte para ir a Ecuador, a Colombia, se han logrado hoy algunos avances. ¿Cuál sería el siguiente nivel de integración? Ya vamos a hablar vamos a decirlo con una redundancia, pero interna, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente nivel al que habría que aspirar? Por ejemplo, ¿no? Yo hoy salgo con mi celular de Perú y tengo que usar el roaming en Colombia, ¿no? De repente podemos también pensar en que a nivel de telecomunicaciones podemos hablar ya de que estemos mucho más integrados en temas de tecnología.
El tema sanitario, muy importante, me parece una valiosísima precisión la que nos planteas, porque también va a permitir mejores condiciones de negociación, conseguir de repente a mejor precio las vacunas, los medicamentos. Mañana más tarde, además de la vacuna, habrá medicinas para tratar el COVID seguramente también, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas se podían pensar, digamos, haciendo un poco de futurología, ¿no? En los próximos años, ¿qué más se puede lograr acercar entre los países que forman parte de la comunidad andina? El estatuto migratorio, la ciudadanía comunitaria, así como los alemanes pueden vivir en Italia, los españoles pueden vivir en Francia, hoy día, gracias a nuestra unidad andina, un boliviano ya puede vivir en Perú, un peruano puede vivir en Colombia, ya no solamente ir de turismo, sin pasaporte, con el DNI, sino quedarse, instalarse en Colombia. El ecuatoriano puede vivir en Perú y el peruano en Ecuador. Ojo, esto es revolucionario, esto es grandioso, porque permite que de forma indefinida cualquier ciudadano comunitario, usando solamente su DNI, pueda estar presente en cualquier espacio de la comunidad andina. Puede trabajar, tenemos que ir aligerando grados y títulos, con validación de todo tipo de documentos. Roaming internacional, no, es roaming local, ya tiene que ser una llamada local, abaratar costos, un solo banco central de reserva, una sola moneda y Parlamento andino vinculante, sin miedo, sin tapujos, ir conjuntamente, no será solo en mi gestión, no será solo en nuestra gestión, iremos sembrando para que los que vengan detrás sigan construyendo, o más bien, reconstruyendo el legado del Tahuantinsuyo, el legado de los incas. Moneda común, Banco Central de Reserva andino, mercado común de valores unidos y economías de escala, para poder tener todos un solo país, una sola comunidad, como existe Tumbes, existe Puno, más adelante acostumbrarnos a Bogotá, a Santiago, a La Paz, en esa reconstrucción que lo verán los nietos o lo verán los hijos. Perfecto. Continuaremos con la entrevista en un minuto, Gustavo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Viernes por la Noche. Estamos de vuelta aquí en Viernes por la Noche. Gustavo, permíteme por favor quitarte unos minutos más de tu tiempo, pero hay temas que están muy interesantes y que me gustaría seguir conversando un poco más. Es curioso cómo el nivel de integración en nuestra región, ¿no? A pesar de que no hemos tenido unas guerras mundiales como en Europa han atravesado, ¿no? Muy violentas, sanguinarias, no tenemos la diferencia de repente de idiomas y multiplicidad de lenguas que tienen en la Unión Europea. Sin embargo, nosotros nos hemos demorado más que ellos en integrarnos. Ellos están bastante más avanzados, bueno, con sus erosiones, como comentabas, lo de Inglaterra, ¿no? Pero a pesar de ello, creo que mucho más consolidados. ¿Qué crees que sea, digamos, lo que ha evitado que podamos haber avanzado más? ¿Cuáles son las dificultades que puedes encontrar o que puedes haber hallado en tu larga experiencia en política internacional? Porque como bien lo recordabas, tú has estado en el Congreso en espacios similares. ¿Cuáles crees tú que han sido las principales piedras que hemos tenido? Y lo pregunto porque viendo hacia el futuro, también tenemos que ver cómo superar esos obstáculos y pasar más adelante. Hago solamente un ejercicio para terminar mi pregunta, ¿no? Al hablar de moneda común, no puedo dejar de pensar en Ecuador, que está dolarizado, ¿no? Y lo difícil que va a ser sacarlos a ellos de eso, pero lo dejo como un ejemplo. ¿Qué encuentras tú como las principales dificultades, obstáculos que hemos encontrado para lograr un nivel de integración mucho más avanzada en nuestra región? He vivido 15 años en Europa. Desde aquí decimos, wow, Europa. Y mira, qué atrasados estamos nosotros. Pues no, pues no. En todas partes se cuecen habas. No hay que olvidar que hace pocas décadas Europa se desangró en una Segunda Guerra Mundial y hubo 60 millones de muertos. Eso nunca lo hemos tenido en América Latina y mucho menos en la región andina. Por esta razón,
Cuando a mí me preguntan los alemanes, oiga, ustedes no se van a integrar, digo, perdón, ustedes tuvieron 60 millones de muertos y después de eso reconstruyeron Europa y están en ese camino. Yugoslavia, hace muy pocas décadas, se desintegró y Sarajevo fue pues un desangre absoluto. Y de Yugoslavia surgieron 6 países. De un solo país, Luis, se convirtieron en 6 países. El gobierno de Tito. Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Croacia. Alucinante, ¿no? Entonces, Europa no es un referente consolidado. Es un esfuerzo consolidado, pero no es un referente consolidado. Luego, también el Parlamento Europeo sufrió cuando estaba en Estrasburgo, en Bruselas, y estaba en 3 lugares. Ahora está en Bruselas concentrado. Tampoco era vinculante sus normas, su legislación no era vinculante. Ahora sí es vinculante. Tienen dificultades en la política exterior. Es decir, la construcción de un supraestado, de un supraespacio, no es un acto, es un proceso. ¿Qué dificultades tenemos nosotros? Yo creo que pocas dificultades. Yo veo muy bien la Alianza del Pacífico, veo muy bien la Comunidad Andina de Naciones. El problema surge cuando somos románticos, cuando creemos en la unidad cultural, en la unidad ideológica, más que en la unidad comercial. El presidente Alan García fue muy claro. Pensó antes en la unidad comercial, en la Alianza del Pacífico, México, Chile, Perú y Colombia, 4 países potentes. Nosotros en la Comunidad Andina tenemos que ir superando nuestra visión cultural, nuestra visión ideológica, para ir más a una visión económica y una visión comercial, porque la economía y el comercio genera empleo. El empleo genera riqueza y la riqueza genera felicidad. Ese es el círculo virtuoso. Soy optimista. No sé cuánto tiempo demoraremos en volver a integrarnos, pero en este camino vamos bien. Sí, es un proceso, muy bien señalabas. Europa empezó con una comunidad económica europea, ¿no? Hasta llegar al euro también fue un proceso, no fue que de un día para otro lo lograron, ¿no? Pero sí, yo creo que con mayores complejidades que nosotros en cuanto a su diversidad cultural, étnica, lingüística, ¿no? Nosotros tenemos, como lo he señalado, una misma procedencia, un mismo origen, el Tahuantinsuyo, en fin, ¿no? Hay muchas similitudes entre nosotros que deberíamos de tratar de aprovechar. Y en el caso no puedo evitar preguntártelo, pero ¿qué opinas de lo que está pasando en el tema de la Cancillería peruana? Porque ustedes tienen de todas maneras que ver con la política internacional del país. ¿Y cómo has tomado este hecho vamos a decir, minimizar de alguna manera lo ocurrido con el terrorismo en el Perú, ¿no? Pues un tema que de todas maneras a muchos nos ha impactado, escuchar que la persona que representa al Perú en el Poder Ejecutivo diga que aquí la Marina de Guerra fue la que promovió a Sendero Luminoso o que la CIA, esto hasta nos podría generar un conflicto con Estados Unidos, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú este tema? Bueno, ya está de alguna manera parcialmente superado con la renuncia de este señor, pero puede haber afectado un poco la imagen del país hacia afuera, con otros países o con Estados Unidos básicamente. La diplomacia es la política exterior, es la prolongación de la política interna. Cada país tiene una política interna y su diplomacia viabiliza la política exterior. Cada gobierno tiene su propia política exterior. Hay que ver de qué manera el actual gobierno proyecta su política exterior. Ese ya es un capítulo superado. El Perú se indignó con la nominación de un canciller que estaba alejado de la diplomacia, que no entendía la forma como el siglo XXI requería de un multilateralismo y del entendimiento con diversos países y diversas realidades. Dicho eso, ya superada esa página, esa enemistad con Estados Unidos no ha existido porque ya no está este canciller. Hay que celebrar que hayan corregido, que se haya ido.
o que lo hayan ido. Evidentemente, la CIA no inventó Sendero Luminoso. Evidentemente, la Marina no inició el terrorismo. Y por eso las cosas han vuelto a su cauce. Y este cauce de normalidad, por lo menos en materia de política exterior, nos debe significar un punto de reflexión para conjuntamente ver en el marco de la Constitución, en el marco del Estado de Derecho, un posicionamiento democrático y un posicionamiento común en favor, sobre todo, de nuestras grandes mayorías. Hay que buscar mercados, no hay que espantar mercados, porque el Perú coloca sus productos en aquellos mercados. Si nos peleamos con Estados Unidos, si nos peleamos con China, si nos peleamos con la Unión Europea, no vamos a tener dónde colocar nuestros productos. Tenemos que ser amigos del mundo. Claro, es una cuestión de criterio. O sea, el mismo Hugo Chávez, en su momento más enérgico contra Estados Unidos, le vendía petróleo a Estados Unidos. O sea, es un poco cómo funciona la economía, cómo funciona el mundo, hay cosas que no se pueden ignorar. Y habiendo hecho mención ahora de Hugo Chávez, no puedo tampoco dejar de preguntarte, porque tiene que ver también con que Venezuela no forme parte de la composición en la que nos encontramos hablando, como por ejemplo el Parlamento Andino, y tiene que ver con esta idea de fomentar un paralelismo quizás a nivel regional con el ALBA, ¿no? Con otras iniciativas no tan orgánicas, no tan estructuradas como la que forma el Parlamento Andino, y además también tu opinión sobre el Grupo de Lima, que es una de las iniciativas en donde el Perú además forma parte para buscar ayudar a que Venezuela pueda nuevamente integrarse a la democracia, como la conocemos nosotros, y lo que, por ejemplo, debería hacer el Parlamento Andino también, ¿no? Porque Venezuela no participa por digamos, decisiones políticas de los gobernantes del momento. Un extremista de derecha se llevó a Chile de la Comunidad Andina de Naciones, Pinochet, año 1976. Un extremista de izquierda, Hugo Chávez, se llevó a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones el año 2006. O sea, los extremos siempre son malos. El justo medio aristotélico es mejor. La armonía de Confucio es mejor. Los extremistas se largan, se van. Ahí tenemos el ejemplo de los talibanes en Afganistán, cómo el mundo se conduele con lo que está ocurriendo allí. El Grupo de Lima. ¿Cómo puede, Luis, existir el Grupo de Lima sin Lima? O sea, aquí se fundó el Grupo de Lima. Cuando se plantean y dicen, podemos irnos del Grupo de Lima, pero si nosotros somos el Grupo de Lima, ¿cómo puede haber un Grupo de Lima sin Lima? Elemental, Watson. Claro que sí. Entonces es importante tocar esos temas porque creo que quien asuma el rol de canciller en las próximas horas, porque hay ya unos nombres que suenan, no sé si todavía se haya confirmado, pero hasta hace unas horas habían solamente nombres voceados, pero es muy importante que haya una agenda que no esté pensada en una coyuntura, ¿no? Sino que respete, como muy bien lo ha señalado, lo que es la diplomacia, ¿no? Digamos, las tradiciones, los procesos, ¿no? Y acá hay cosas que tienen que trabajarse con una visión más, digamos, de estadistas, ¿no? Y no de coyuntura o de lo que de alguna manera se me ocurre a mí como personaje de paso, porque al final las autoridades son personajes de paso. El ministro será ministro un tiempo, pero la Cancillería seguirá, el país seguirá, y eso tiene que estar por encima, creo, de la opinión de una determinada autoridad del momento, ¿no? Entonces, sí es importante y hay que estar atentos a lo que ocurra tanto con el tema del Grupo de Lima, como en general, cuál va a ser la política internacional de nuestro país. Yo creo que ahí, de alguna manera, ustedes en el Parlamento Andino también pueden ayudar y coadyuvar a orientar. ¿Han pensado, por ejemplo, en pedirle una reunión al canciller o a quien venga de nuevo como canciller? Bueno, vamos a esperar con serenidad el paso de las horas, el paso de los días, y hay que ver de qué manera el gabinete que se ha presentado ante el Congreso tenga o no la próxima semana la investidura
la confianza del Congreso según manda la Constitución. Después veremos. Renovación Popular ha sido muy concreta, muy firme. Nuestra bancada le ha pedido al Poder Ejecutivo la reflexión respecto a algunos ministros. Y esta situación la veremos en la próxima semana. Perfecto. Gustavo, yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia, tu tiempo. Espero poderte invitar pronto, pero ya como secretario general de Renovación Popular y hablar también de otros temas más locales, más nacionales, porque lo cierto es que ya también hay mucha agenda nacional que hablar y lo que está pasando en el país digamos, nos obliga a ello, ¿no? Además, Renovación Popular ha dado, y creo yo, ya el punto de partida de las próximas elecciones municipales y regionales, con el anuncio de su líder máximo de ir a la alcaldía de Lima. Así que creo que hay muchos temas que me gustaría en otra entrevista, en otra oportunidad, poderte invitar y también tocarlos ampliamente, Gustavo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo el honor de ser secretario general de un partido, Renovación Popular, que tiene en sus huestes una bancada consolidada, con almirantes de la Marina de Guerra del Perú, con pastores de iglesias que evangelizan continuamente la palabra de Cristo a todos aquellos que están necesitados de hambre de espíritu, de sed de justicia. Y en ese camino creemos en que Perú puede ser una potencia mundial, otra vez, como lo fue con el Tahuantinsuyo del Perú, y siendo nuestro presidente, creemos que es el hombre más capacitado para poder dirigir los destinos del país. Nos veremos pronto, cada vez que quieras. Yo otorgo larga vida, deseo larga vida a la tercera temporada de Viernes por la Noche, por Plus Media TV, y a ti, querido amigo, querido hermano, querido compañero, lo mejor para ti, alas y buen viento. Muchas gracias, Gustavo. Y recordando que alguna vez tuve la oportunidad de ser yo tu entrevistado, la vida me ha dado la oportunidad de entrevistarte en esta ocasión. Muchas gracias por contar contigo. Eres el padrino de esa tercera temporada de Viernes por la Noche y espero que muy pronto podamos conversar nuevamente. Gracias. Un honor. Desde Bogotá, Colombia, te enviaré el link correspondiente para seguir hablando sobre lo divino y sobre lo humano. Un abrazo.